¿Qué pasa, chavales? ¿Qué marcha lleváis? Algunos me habéis preguntado cómo hago mis animaciones de 8 bits. Si os gusta este tipo de vídeos, recordad darle a like, así me entero y hago más parecidos. La animación acabada dura 10 segundos. Voy a explicar todos los pasos que he seguido. Aclarar que esto no es un tutorial ni nada por el estilo. Solo trata de cómo hago yo las cosas. De hecho, hay infinidad de puntos mejorables. Bueno, vamos al lío. Mi idea inicial era esta: poner a mi personaje o muñeco, lo que en 8 bits se conoce como sprite, viendo la tele en el sofá y comiendo palomitas. Para guiarme un poco en el tema de las posiciones y las perspectivas, utilizaré esta imagen como referencia. El anuncio quiero que aparezca en la barra negra inferior, la cual utilizo en todos mis vídeos. Así que partimos de esta imagen como ayuda y otra con las barras, que será donde vayamos colocando todos los objetos. Lo primero será reducir la imagen para acoplar nuestros objetos en posiciones similares. Más o menos lo quiero por ahí, que sobresalga un poco de la barra y con espacio a la derecha, para colocar el texto. Sobresale demasiado si quiero que se vea la tela entera, así que separo los objetos para reubicarlos. No tengo ninguna animación ya hecha de mi sprite comiendo algo como palomitas, así que habrá que hacerla. Busco si puedo aprovechar algo y creo que puedo modificar estas en las que estoy sentado, para acoplarlo en un sofá. Busco unas palomitas pixeladas como guía y algunos brazos ya hechos que me pueden servir. Aquí me doy cuenta de que queda mucho mejor si lo dejo sentado en el suelo como está, es como más infantil. Aunque tenga una idea original, siempre que se me ocurre algo mejor o aparece por casualidad, como aquí, modifico lo que haga falta, sea más o menos trabajo. Se me ocurre ponerle una lata en la otra mano, y recuerdo que hice una a propósito para otro vídeo. Es demasiado grande, así que la reduzco y la arreglo. Casi siempre que cambiamos el tamaño o giramos un objeto en pixel art, queda destrozado y toca arreglarlo. Mi sprite sentado es un poco antiguo. Debo cambiarle la cabeza, ponerle pantalón corto y chanclas, para que se vea como el que estoy utilizando a partir de la segunda temporada. Por suerte encuentro un par de pies que me pueden servir de otras animaciones. Me paso un buen rato modificando las palomitas, los brazos y el cuerpo. Creo que con 3 posiciones diferentes para los brazos puede servir. Una cogiendo palomitas, otra comiendo y una más intermedia entre estas dos. La animación será coger, intermedia, comer, intermedia y repetir. Ahora quiero empezar a colocarlo todo en su sitio para estar seguro. Pongo una alfombra debajo de mi sprite, porque de nano me encantaba ver la tele tirado en la alfombra. Cambio el color de la tele y de la alfombra, y les doy algo más de textura y detalle. Teniendo en cuenta que de la tele saldría luz, dejo más claras las partes de la alfombra más cercanas. Ya tengo las 3 posiciones de la animación, pero me doy cuenta de que queda un poco raro, porque lo único que hago es coger palomitas a toda velocidad. Así que decido incluir un par de posiciones más donde estoy masticando, que lo simularé de manera muy simple haciendo que la cabeza suba y baje un píxel. También hago unas cuantas posiciones diferentes para la boca. Pretendo que la animación sea sencilla y retro, aunque le daré una velocidad distinta a cada fotograma para que parezca algo menos robótico. Tengo en mente cómo va a aparecer cada uno de los objetos. La alfombra saldrá lo primero desde abajo, así que tengo que completar toda la textura que no hice porque la tapaba mi sprite y la tele. Ya lo tengo todo listo para animarlo en Premiere. Coloco donde irá todo y también el texto del anuncio. En lugar de elegir una fuente de 8 bits pixelada, para contrastar con lo otro, pongo la fuente de Super Nintendo. Dejo las palabras más importantes algo más grandes. La tele quiero que caiga desde el cielo, tapando el vídeo para que llame la atención. Al llegar al suelo hago que se aplaste como una pelota de goma y que haga un pequeño rebote. Le añado aceleración y desenfoque, como sucedería de verdad. Las palomitas llegarán deslizándose desde la derecha, con una pequeña inclinación, como si alguien las hubiese lanzado por el suelo. Haré que las palomitas del suelo vayan apareciendo cada vez que mi sprite coge una, como si se le estuvieran cayendo. Aparecerán de modo alterno a ambos lados del cubo. Mi sprite llegará enfrente de la tele corriendo, como con prisa porque empieza su programa favorito. Confío en que las animaciones corriendo y comiendo combinen bien al juntarlas, y que no tenga que realizar una animación intermedia en la que se sienta. Veo que queda bastante guay, y de las 4 posiciones de mi personaje corriendo, elijo que acabe en la que mejor queda un instante antes de sentarse. Me doy cuenta de que la lata aparece de repente al sentarse mi personaje, así que recupero una donde no la tapen los dedos de mi sprite y la animo en un modo similar al de las palomitas, solo que al estar más lejos tardará un poco más en llegar a su sitio. Procuro que la posición final coincida con la lata de la mano, para que parezca que la ha cogido. Arreglo un poco el texto y me doy cuenta de que esta fuente no tiene ni los 2 puntos ni el símbolo más. Me gusta lo de omitir el más, pero crearé los 2 puntos siguiendo el estilo de la fuente. El texto aparecerá a toda velocidad por debajo de la alfombra, tendrá desenfoque de movimiento como siempre e irá frenando al llegar a su destino, para acabar con un pequeño rebote. Conforme se mueve se irá creando a partir de bloques enormes simulando píxeles. Ahora pondré sombra debajo de todos los objetos y la sombra de Mandel por suerte me sirve de otra animación. Para los otros objetos debo colocar las sombras prácticamente fotograma a fotograma, en las partes en las que se mueven. La sombra de la tele empezará estando ya en la alfombra y se irá haciendo más grande y oscura conforme ésta vaya cayendo. Por supuesto al rebotar la aclararemos por un momento.
Duplico mi personaje en una tonalidad más clara para simular en algunos fotogramas los destellos de la tele. También quiero que en esos momentos las gafas estén completamente en blanco, como si fuera el reflejo. Intento colocar una parte en blanco de las gafas, pero me doy cuenta de que la cabeza se movía a veces, así que lo más sencillo es crear otra animación exacta, pero donde las gafas sean blancas. También le añado un tono azulado a esos momentos de destello en el sprite. Creo una luz blanca dirigida al sprite desde la tele. Pongo toda la animación sobre una foto para ver cómo sería el resultado final y veo que la luz es demasiado brusca, así que experimento con la creación de luces de Premiere, algo que nunca había usado. Los controles son extremadamente sencillos e intuitivos, tras un rato ajustando tengo la luz que quiero. También añado una sombra por detrás de todo proyectada en el vídeo. La diferencia entre los momentos con luz y sin es demasiado grande, así que decido que haya una nueva luz constante más suave que la reforzaremos con otra más potente en algunos momentos. Para que todo tenga más lógica, ahora mi spray debería tener siempre un mínimo de iluminación y un tono azulado, aunque en algunos momentos será más fuerte que en otros. La parte detrás del texto también me parece que queda demasiado vacía, así que añado un degradado en rojo a juego con el resto. También le doy algo de degradado a las letras y una pequeña sombra para realzarlas. Se me ocurre que a la derecha del todo quedaría muy bien el logo de la tercera temporada girando. Me parece que queda bastante televisivo. Para que se aprecie mejor la rotación y no sea un simple círculo, le añado un borde con pinchos. Su forma de aparecer será creciendo en tamaño con un pequeño rebote al final. Decido que tiene más sentido que la alfombra vaya apareciendo con un barrido desde la izquierda, como si lo estuvieran desenrollando. Una vez han pasado los 10 segundos de la animación, quiero que todo desaparezca rápido y de modo sencillo. La tele ha caído del cielo, todo ha aparecido en pantalla animado y muy bonito, tratando de captar la atención del espectador. Lo más importante ya está hecho, y una vez recibida la información, no quiero añadir distracciones. Para esto decido que el texto se vaya hacia la derecha y todo lo demás hacia la izquierda. Con 5 fotogramas debería ser suficiente. Por último añadimos unos sonidos de 8 bits al desplegarse la alfombra, al caer la tele, al aparecer el texto y al desaparecer todo. Para que sean únicos les modifico la velocidad, el tono y algunos los reproduzco al revés. Como veis es una animación que servirá para informar en todos mis vídeos, y así la gente a la que no le salta la notificación de YouTube por lo menos sabe cuándo volver para ver el material nuevo. Para que YouTube te avise de todos mis vídeos y no solo de algunos, lo que tienes que hacer es clicar en la campana que hay al lado del botón una vez que has suscrito. Y esto ha sido todo lo que ha llevado a hacer mi animación de 10 segundos. Espero que verlo te haya gustado tanto como a mí hacerla.